Mendoza, congresista de la República por la región de Cusco, y nos hablará sobre la consulta previa en las medidas legislativas. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes y gracias a los organizadores y a los amigos con quienes tengo el honor de compartir la mesa de esta noche. Rápidamente entrando al tema, sabemos, nos lo ha recordado el doctor Clavero, que el derecho a la consulta no deriva de la ley de consulta previa, sino del convenio 169 de la OIT. Sin embargo, en la aprobación de esta ley no cabe duda ha contribuido a que se ponga este tema en la agenda nacional. Como bien decía él también hace unos días en su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, era una ley, aunque no necesaria, sí conveniente. Ustedes recordarán que esta ley fue la primera que aprobó este Congreso y la aprobó por unanimidad, sobre todo por la presión social y por la enorme carga que tenía a raíz de las luchas de los pueblos indígenas que promovieron la aprobación de esta ley, ¿no? Luchas de pueblos que dieron su tiempo, que dieron su energía y muchas veces sus vidas, y creo que eso es algo que no debemos olvidar. Pero también recordarán que incluso durante el debate en el pleno del Congreso, inmediatamente después de aprobada, salieron a la luz muchas reticencias. Entonces decía que con esta ley de consulta se iba a frenar el desarrollo, iba a atrasar el tema de las inversiones. Por otro lado, también se decía que podía ser un instrumento que iba a detener los conflictos socioambientales, como si ese fuera la esencia y el fin de esta ley de consulta, olvidando que en realidad lo que está detrás es la protección y la promoción de los derechos indígenas. Pero también paralelamente hemos visto cómo muchos políticos se han llenado la boca, como se dice, con la aprobación de esta ley de consulta, y he visto con sorpresa cómo el Congreso de la República justamente ha sacado un spot publicitario hace unos días promocionando como uno de los grandes logros de este Congreso la aprobación de esta ley de consulta. Y enhorabuena, pero lo curioso es que habiendo aprobado la ley todavía no hemos dado el paso siguiente, ni siquiera nos hemos acordado de que tenemos que darlo, y es el tema de también establecer un procedimiento para consultar las medidas legislativas que pudieran afectar a los pueblos indígenas. Y hasta ahora, a pesar de que ya se han debatido tanto en las diversas comisiones del Congreso como en el propio Pleno, proyectos de ley que afectan o van a afectar a pueblos indígenas, no se ha recordado que teníamos que haberlos consultado, con lo cual podríamos decir que estos proyectos de ley pues son inconstitucionales y corremos el riesgo de seguir quedándonos de brazos cruzados, seguir aprobando unos proyectos de ley inconstitucionales, con lo cual este tema se hace también urgente. Y es curioso también que se haya establecido con bastante rigor un plazo para el Poder Ejecutivo para que implemente el reglamento, pero nadie le está exigiendo al Congreso que haga lo propio también en el ámbito que le compete. Entonces, también ahí reitero mi compromiso de hacerlo, pero también los convoco a ustedes para que nos apoyen en hacer un trabajo de incidencia política, así como lo están haciendo para exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con ese deber, que hagamos lo mismo para exigírselo al Congreso de la República. Muy brevemente voy a hacer referencia primero a algunos criterios relevantes elaborados por organizaciones, organismos internacionales sobre este tema del procedimiento legislativo para la aprobación de normas, para la implementación de la consulta de normas legislativas, basándome en un documento elaborado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, sobre principios internacionales aplicables a la consulta, que elaboró en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas de Chile. En este documento, el relator recuerda pues, la obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación con, en este caso, la reforma constitucional, ¿no? Y recuerda que es obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas con carácter previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas o políticas que afecten directamente sus derechos y sus intereses, lo cual está, recuerda, firmemente asentado en el derecho internacional de los derechos humanos, y cuyo incumplimiento o su realización sin observar las características esenciales compromete la responsabilidad internacional de los estados. Y recuerda que incluso en algunos países como Colombia o Costa Rica, el incumplimiento de la consulta, de sus requisitos esenciales, implica
la nulidad de derecho público de esos procedimientos, actos y medidas adoptadas. Sabemos que una de las principales fuentes de la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas se encuentra recogida en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, ¿no? Donde se estipula claramente que tienen que consultarse también las medidas legislativas. Lo mismo también en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas nuevamente o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Recuerda también que la jurisprudencia de órganos de tratados de Naciones Unidas ha elaborado la obligación de consulta a los pueblos indígenas en su interpretación de algunos de los principios internacionales de derechos humanos, también la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc. En cuanto a los principios internacionales relativos a la consulta que tendrían que aplicarse en el procedimiento legislativo, también nos recuerda que si bien no existe una fórmula única para todos los países y para todas las circunstancias respecto al deber de consultar, y que el propio convenio 169 estipula que la naturaleza y el alcance de estas medidas para dar efecto al presente convenio deberán determinarse con flexibilidad teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. Sin embargo, no deben dejar de cumplirse el objeto